Bueno, vamos a ver otro ejemplo, cómo podemos calcular o simplificar esta expresión que aparece acá. Entonces nos encontramos primero que estos dos logaritmos tienen bases diferentes, entonces quizá pensar en la propiedad de la diferencia, en este caso así como está planteado, no directamente no lo vamos a poder usar porque no son logaritmos que tengan igual base. Pero observamos la relación que hay entre estos números, entre la base 4 y el argumento de un 64avos. En particular, si tomamos el 64, quizá uno ya lo pueda tener como un poco memorizado, que el 64 se puede escribir como una potencia de base 4. Es en realidad 4 a la 3. 4 por 4, 16 y 16 por 4, 64. A veces no tenemos ese repertorio de memoria, ¿no? No sabemos que 64 es 4 a la 3. Entonces podemos hacer un camino que puede ser un poco más largo, pero que nos puede permitir encontrar esto del 4 a la 3. Por ejemplo, o haciendo divisiones entre 4, yo ya me preocuparía por pensar en factores 4 porque la base es 4. Y bueno, y uno podría de repente dividir 64 entre 4 y darse cuenta que es 16 por 4. Y luego el 16 sí ya lo tenemos como más pensado como 4 por 4. Entonces ahí aparece esto de que 64 es 4 a la 3. Entonces nosotros teniendo en cuenta esto que sabemos o que recordamos o que buscamos y provocamos, podemos escribir este primer logaritmo como logaritmo en base 4 de 1 sobre 4 a la 3. De la misma manera, nosotros vemos que acá tenemos un logaritmo en base 2 y acá tenemos un 8 como potencia de un 8 a la 3. Pero bueno, pensemos el 8 ahora como una potencia de base 2 a ver si es posible. Y realmente nos damos cuenta que sí, que el 8 es 2 elevado a la 3. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces escribimos esto como menos logaritmo en base 2 de 2 a la 3 para tener 8 y esto a su vez elevado a la 3. Bien, ¿cómo podemos seguir ahora? En principio acá podríamos hacer diferentes cosas. Una podría ser darnos cuenta que el logaritmo en base 4 de 1 sobre 4 a la 3 se puede escribir como logaritmo en base 4 de 4 a la menos 3, porque las potencias de exponente negativo invierten la base y por lo tanto 4 a la menos 3 es un cuarto a la 3. Entonces esto es lo mismo que escribí antes. Y acá también podríamos plantear que este logaritmo es logaritmo en base 2 y acá nos encontramos una potencia de potencia, o sea 2 elevado a la 3 y luego a la 3 de vuelta, se puede escribir como una potencia de base 2 cuyo exponente es el producto de estos dos, o sea que 3 por 3 nos da 9. Eliminamos y ponemos 9. Bien, y ahora nosotros podemos estar o trabajar directamente con la definición de logaritmo, porque ¿qué exponente hay que ponerle a 4 para que me dé 4 a la menos 3? Indudablemente el exponente que hay que poner a 4 es menos 3, o sea que este logaritmo da menos 3. ¿Y qué exponente hay que ponerle al 2 para que nos dé 2 a las 9? Indudablemente hay que ponerle exponente 9, pero tenemos una resta. Entonces esto nos da menos 12, que es igual a esta operación que tenemos acá. ¿Tá? Fíjense que en realidad, en este caso, yo no utilicé ninguna de las propiedades del logaritmo, pero sí estuve utilizando propiedades de potencias. Y no pude utilizar la propiedad de la suma o de la diferencia porque los polinomios no tenían la misma base. Se podrían haber hecho otras cosas y hay otros caminos que también son legítimos. Por ejemplo, en este paso podríamos directamente haber quitado este menos 3 como exponente y ponerlo delante del logaritmo y haber terminado así, menos 3 por logaritmo en base 4 de 4 menos 9 por logaritmo en base 2 de 2. Lo que tiene que el logaritmo en base 4 de 4 es 1. Entonces nos queda menos 3 por 1. Y también logaritmo en base 2 de 2 es 1. 2 a la 1 da 2.
Entonces llegamos exactamente a lo mismo, que es menos 12 como resultado para este ejemplo.